Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Muy buenas tardes con todos los presentes y los que están ahí detrás de la cámara. Siempre agradeciéndole por su seguimiento que nos hacen a nosotros a través de estos cursos que lo damos por internet, ¿no? Como es de costumbre, los sábados a esta hora, a las 4:15, siempre nosotros damos las conferencias, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se titula los celos. Antes de empezar con esta conferencia voy a hacer una breve exposición de cómo se va a desarrollar la conferencia. La conferencia tiene duración 1 hora. Dentro de esa hora van a haber 45 minutos donde vamos a exponer los conceptos, causas, consecuencias de lo que nos lleva estos sentimientos de celos. Y los últimos 15 minutos van a ser para que ustedes hagan sus preguntas respectivas o las dudas que tengan, ¿no? Para empezar esta conferencia sobre los celos, vamos a empezar con una frase que dice: el enemigo de uno es uno mismo. Lo dijo un antiguo sabio en Grecia, en Atenas, 400 años antes de Cristo, y fue nada menos que el padre de la filosofía, que es Sócrates. Pero ¿por qué nos dejó esta enseñanza Sócrates? El enemigo de uno es uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los acontecimientos de la vida, ya sean agradables o desagradables, uno siempre está en uno, o se determina uno cómo los interpreta, ¿no? Y eso va a depender siempre de nosotros, la forma como lo vamos a interpretar. Y según la interpretación que nosotros hagamos de esos acontecimientos, vamos a crear un pensamiento. O sea, generamos un pensamiento de acuerdo a la situación o al acontecimiento que nos está sucediendo, ¿no? Ese pensamiento que creamos o generamos es el mensaje bioquímico neurotransmisor que enviamos a nuestro organismo. Ahora, cuando estos pensamientos o estos mensajes son negativos, alteramos nuestra armonía interior, que es relativa, y lo que produce son estados nerviosos y también efectos psicosomáticos. La experiencia indica que el hombre debería ajustar su conducta en pensamiento y acción a la ley natural que la tenemos grabada en la conciencia. Y esta ley siempre tiene tendencia al bien. De no hacerlo, seguiremos siendo nuestros propios enemigos. Entonces, eso es lo que esa es la enseñanza que nos dejó Sócrates. Y si lo llevamos a los celos que estamos tocando el tema de hoy, es un sentimiento que todos los tenemos en diferentes grados. Porque nosotros, si preguntamos: ¿tú eres celoso? Cuando uno no se conoce, cuando yo no me conocía, decía: no, yo no soy celoso. Porque nadie quiere quedar mal ante los demás, ¿no? O porque muchas veces, en el fondo, uno en realidad no se conoce. Estos sentimientos siempre
son de diferentes grados, estos sentimientos, o esta manifestación del sentimiento de celos en diferentes grados. Y acá hay que aprender a utilizar ese sentimiento de celos que lo tenemos en exceso, hay que aprender a ajustarlo en su medida exacta o en su límite. Para mejor comprensión, acá hay un cuadrito, ¿no? Este es el sentimiento de celos. Esta es la parte útil y esta parte más grande es el exceso o demasía, que viene a ser lo mismo que el vicio. Entonces nosotros, no solamente de los celos, sino de todos los sentimientos, deberíamos optar por la parte útil. Y esa parte útil siempre nos lleva a progresar. ¿Qué quiere decir de progresar? Que cuando yo vaya trabajando por ese sentimiento de celos que he detectado en mí y vaya poniéndolo en su justa medida, entonces esta parte útil me va a ayudar a tener mejores relaciones con mi familia, con mis compañeros de trabajos o en el sitio donde yo me encuentre. Voy a saber manejar mejor las situaciones, los acontecimientos de la vida que nos decía Sócrates. Voy a saberlos manejar bien y lo más primordial, lo más importante, es que mi armonía siempre la voy a mantener. Y cuando uno siempre mantiene su armonía o su paz interior, eso repercute sobre el cuerpo físico. Voy a estar en buena disposición, mi sistema inmunológico siempre va a estar fuerte, no voy a tener cambios hormonales. ¿Por qué? Porque en ese camino del conocimiento y dominio de sí mismo, estoy corrigiendo las imperfecciones morales que he detectado en mí, que están en estos sentimientos que lo tenía en exceso. Y el que les habla en particular, gracias a este conocimiento me di cuenta que los tenía todititos en exceso. Es por eso que todo me iba mal. Ahora, en un proceso natural, estoy tratando de corregir esas imperfecciones y también despojarme de varios vicios, como el tabaco, el alcohol, que no tienen nada de beneficioso a nuestro cuerpo físico. Entonces, pero no nos desviemos del tema, vamos al tema central, que son los celos, ¿no? ¿Cómo me ayuda a progresar cuando yo ponga en su justa medida este sentimiento de los celos? Protegiendo y cuidando a nuestros intereses personales, sin que nos cause sufrimiento a nosotros, ni cause sufrimiento a los demás. En cambio, lo que destruye a la persona es la demasía o el exceso de los celos, que se convierte en un vicio y siempre va en contra de nosotros mismos. Bien, dicho esta introducción breve, vamos a pasar al concepto de los celos. ¿Cuál es la definición de los celos? Según la filosofía, es la respuesta a una amenaza real o imaginaria que se observa sobre una relación que valoramos y que está dentro de los intereses personales. Vamos a analizar este concepto, ¿no? Porque es muy importante también analizarlo y comprenderlo para poder aplicarlo en la vida. Es la respuesta a una amenaza real o imaginaria. ¿Qué quiere decir? Real puede ser que estoy viviendo esa situación como un tercero que está en coloquios con mucha afinidad con mi pareja, entonces es una amenaza real, ¿no? Pero también hay amenazas imaginarias que yo mismo me creo una película. O sea, ante una situación yo me imagino cosas que en realidad no me costan ni son reales. Y cuando yo hago por esta cuestión de sentimiento de celos en exceso, yo genero ese tipo de pensamientos imaginarios
que mayormente son negativos, acuérdense que siempre lo estoy transmitiendo al cuerpo físico. Y después se ven los efectos. Ahora, que se observa sobre una relación que valoramos. ¿Qué relación valoramos nosotros? Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de padres a hijos, puede ser una relación de hermanos, donde hay celos, puede ser cosas materiales, un libro, herramientas de trabajo. Entonces, siempre es sobre una relación que valoramos y que está dentro de los intereses personales. Otro concepto es, los celos son una imperfección moral. En todas las clases que vamos brindando ya sabemos que la imperfección moral o las imperfecciones morales están acá, en estos sentimientos de orgullo, egoísmo, rencor, celos, que lo tenemos en exceso. Y es muy importante que se analice cada uno en qué grado lo tiene, ¿no? Para poder trabajar. Los celos son una imperfección moral que aparece en cualquier forma. Aunque se los quiera disimular, algunos lo niegan, como les mencioné al principio, ¿no? Otros lo esconden y están los que los dejan salir a la luz de una manera sutil o violenta. Osvaldo me podría, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cómo es una manera sutil y también cómo es una manera violenta de manifestarse con los celos? De una forma sutil podría ser que yo muchas veces no le digo con palabras a la persona a quien siento celos, pero tengo actitudes de gestos, de equivocados, mi fastidio, no le hablo, no le expreso, pero indirectas. Estoy manifestando un celos de incomodidad, pero como usted dice, de indirectas, pero no lo estoy diciendo. O en el otro extremo, pues normalmente a veces uno reacciona violentamente, ya agrediéndolo con la palabra o con actitudes, o buscar violentar a la persona, porque me dejo llevar por ese sentimiento de celos en exceso. Claro. Y esas personas que dejan salir a la luz de esa manera violenta hasta que llegan al extremo de quitar la vida a otra persona. Y muchos de esos casos nosotros los vemos en los noticieros o en los periódicos, ¿no? Esa forma violenta, como las personas se manifiestan con este sentimiento de celos. Entonces, ahí se comprueba el grado, la individualidad de cada uno. Cada uno con su forma de pensar, sentir y actuar. Y la elevación que cada uno tiene de sus sentimientos. Unos son más impulsivos, otros son más violentos. Entonces, siempre esos excesos o esa forma violenta de reaccionar siempre trae consecuencias, siempre destruye, tanto se destruye la persona que actúa de esa forma equivocada y destruye al otro ser o a la persona celada, ¿no? Ahora veamos algunos de los efectos, ¿no?, de esos celos en exceso o síntomas, como le llama la medicina. Esos efectos son dolor, tensión, angustia, ira, pánico, irritabilidad, temor, etc. O sea, por este sentimiento de celos, en este caso hablaríamos de causa y efecto, la causa de los celos en exceso va a ser que yo me manifieste con estos efectos, ¿no? Dolor, tensión, angustia, de acuerdo a cómo yo interpreto la situación que me está sucediendo o la forma como se realizan los hechos. Entonces, de acuerdo a eso yo interpreto la situación. Y hay otros que no los manifiestan.
porque lo ven como algo humillante, ¿no? Como quien dice, yo no me voy a estar humillando por esta cuestión, ¿no? Entonces, pero no por eso la acción del pensamiento deja de producirse y transmitirse al organismo, aunque no se exprese con palabras. Ahora pasemos a ver un poco las clases de celos que existen, ¿no? Ya hemos visto el concepto, ahora vamos a las clases de celos. Si vamos al cuadro gráfico, que siempre lo utilizamos para explicar y que comprendan mejor, vamos a ver que los celos siempre están relacionados con otro sentimiento que es el interés personal, ¿sí? Y dentro de este sentimiento que es interés personal está la familia, la casa, auto, trabajo, propiedades. Y pueden haber muchas más cosas. ¿Pero por qué está relacionado con el interés personal? Porque si ustedes en su vida diaria se analizan y comienzan a revisar en su vida en qué situaciones han tenido celos, hay veces que han tenido celos entre hermanos, porque a veces el padre prefiere más a un hijo que a otro, o es un creído, o a lo mejor tiene los mismos rasgos físicos que el padre, entonces el padre se apega más a ese hijo y a los otros como lo descuida un poco más. Pero uno como alma, como espíritu, siempre está percibiendo eso, uno siente. Y eso es lo que genera celos, porque a veces preferencias para uno y para otro no. En cuestión de puede ser entre primos, puede ser entre hermanos, puede ser padre a hijo, puede ser entre esposos, ¿no? En la casa lo mismo, que es una propiedad, ¿no? Sentimos celos de nuestras propiedades. El auto ni qué hablar. En el trabajo también celos profesionales. Cuando veo a un trabajador que se está desarrollando más que yo, que tiene más cualidades y más habilidades que yo, entro en celos en exceso y también se mueven otros sentimientos como la envidia. Entonces, este análisis es más profundo. Estamos tocando el sentimiento de los celos, pero de ahí también se relacionan otros sentimientos. Y eso es muy importante porque casi todos están ahí como entrelazados, ¿no? Envidia, y esa envidia también me genera un poco de rencor hacia esa persona. Le tengo rencor. Busco la manera como meterle cabe para que no siga en esa situación. Entonces, el análisis está en cada uno, ¿no? Entonces, por eso que todo este sentimiento de interés personal siempre está relacionado con los celos, pero también con otros sentimientos. En propiedades puede ser mis libros, mis herramientas de trabajo, en fin, las propiedades que tengamos. Acá hay una pregunta muy importante para analizarla, ¿no? ¿Los celos son amor o inseguridad? ¿Qué dice usted, Roberto? Amor o inseguridad. Puede haber de los dos. Un poco de los dos. Inseguridad, sí, inseguridad de uno. Entonces, el tema va por ahí justamente, ese va por ahí también mi duda. Si bien es cierto que uno es el que siente los celos, el que sufre por los celos, por lo que espera de la otra persona o por lo que la otra persona hace o porque ve una amenaza de otro hacia lo que yo quiero, ¿por qué yo tengo que sentir que aquello que yo quiero lo puedo perder, o que yo no soy tan, no estoy en el nivel o no soy digno de esa persona a quien yo quiero? Entonces, eso es lo que me hace sentir los celos, me imagino. Entonces,
En resumen, ¿es amor o inseguridad? ¿Cuál de los dos? Un poco de inseguridad. Inseguridad creo mucho más. Predomina más que el amor. Pero es que hay amor dentro de lo que entendemos por amor, pero es más inseguridad, creo. Inseguridad de mi propia, de lo que yo soy. Claro. Porque si yo sabría lo que valoro, que me interesa, y si la persona no está, ya pues, o sea, no es que no quiera a esta persona, si la persona en un momento dado quiere irse porque siente que ya acabó la relación, bueno, pues yo tendría que tener esa seguridad en mí de que, bueno, no lo voy a perder si es que yo no, o que no voy a perderlo, porque es una sensación de pérdida. Claro. Hago esta interrogante que es muy interesante, ¿no? ¿Los celos son amor o inseguridad? ¿Por qué hago esta interrogante? Porque yo siempre he escuchado una frase muy común y que tenía yo un concepto equivocado. Decían, por ejemplo, mi esposo no me ama o mi esposa no me ama, ¿no? Entonces uno le preguntaba, pero ¿por qué cree que tu esposa o tu esposo no te ama? Porque no me cela. Entonces, ese concepto lo teníamos muy real, ¿no? Al menos yo lo tenía muy real, ¿no? Que cuando uno celaba a la persona, eso quería decir que la amaba, por eso la celaba. Entonces relacionaban el amor con los celos. Ahora vamos a explicar un poquito, pero también ustedes vayan haciendo sus análisis. ¿Por qué le digo esto? Porque hablar del amor es algo muy profundo, ¿no? Es un sentimiento muy profundo que hay que analizarlo y hay que reflexionarlo. Primero, ¿cómo lo vamos a analizar? Mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nosotros vamos conociéndonos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, vamos a preguntarnos, ¿tengo paciencia? Hay situaciones en que perdemos la paciencia. ¿Tengo indulgencia? No, porque siempre paro criticando, viendo los defectos de los demás. No perdono los errores de los demás, siempre estoy juzgando, criticando. ¿Somos humildes? No, porque cuando me dicen una palabra que a mí no me gusta, me sale el orgullo en exceso y contesto, ¿no? Y si no contesto con palabras, le digo muchas cosas con el pensamiento, que son pensamientos negativos. ¿Tengo caridad? Bueno, la caridad engloba todas estas virtudes, ¿no? Porque yo, ¿cómo voy a ser caritativo? En primer lugar, no pensando mal de la persona. Tengo caridad de esa persona, no pienso mal, no actúo mal con la persona. Esa es caridad. Y esa es una caridad bien difícil. Ahora, en cuestión de los celos, ser caritativo es respetar la libertad que tiene el otro. Y no respetamos esa libertad cuando tenemos esos celos en exceso, porque estamos interrogando, estamos perturbando siempre a la pareja o las situaciones que me suceden. ¿Y qué quiere decir perturbar? Perturbar quiere decir cuando uno no está en paz, cuando a uno le roban la tranquilidad. Entonces es como vivir un infierno, ¿no? Entonces, volviendo a lo del amor, es muy profundo. Tendríamos primero tener virtudes, como lo que les dije, ¿no? La paciencia, la indulgencia, ser humildes, caritativos. Cuando nosotros tengamos la certeza de que ya manejamos todas estas virtudes, entonces por ahí recién podemos hablar del amor al prójimo. Entonces, es un concepto muy equivocado relacionar los celos con el amor, ¿no? Primero trabajemos por la virtud. ¿Qué es la virtud? Es la resistencia voluntaria a mis malas tendencias, a mis malas pasiones, estas pasiones que yo tengo acá, todos estos sentimientos en exceso. Cuando yo pongo resistencia a esas malas pasiones, entonces voy en el camino de ser virtuoso. Como por ejemplo en mi caso, me gustaba mentir mucho.
Entonces ahora cada vez que me quiero mentir, entonces pongo esa resistencia voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque hay una ley de causa y efecto, una ley que nos rige, una ley natural. Y esa ley dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y si yo voy a seguir mintiendo, se forma un círculo vicioso. Siempre voy a encontrar personas que me mientan, y cuando me mientan yo me voy a molestar, me voy a enojar. Entonces voy en ese camino, ¿no? Y así, muchas tendencias o malas tendencias que tenía, ando corrigiéndolas. Ahora, si estamos viendo que lo más importante es ver el tema de la persona, que se analice y que vea, porque probablemente, como decía usted, creo, puede ser que no lo exprese con palabras, puede ser que no lo diga, pero lo que más importa, creo que es que la persona misma sabe que está sintiendo celos, que se está sintiendo mal, aunque no lo verbalice, no lo diga, no lo exprese, pero lo más importante está el hecho de que ella o él lo siente, ese estado, cómo salir o cómo cortar ese estado en el que yo estoy sintiendo o pensando o sintiendo de que lo que yo quiero está siendo amenazado. Ya entendemos probablemente, como se dijo, que es en un estado de inseguridad, que yo creo que lo puedo perder, que es aquello que es mi interés personal. Entonces también va por el lado de la subestimación, que yo no me creo ser tan seguro. Sí, ¿no? Ah. Mi inseguridad, mi autoestima, mi seguridad, o sea, no valgo tanto para poder pensar, porque si yo valiera y yo sé lo que valgo, bueno, pues se termina la relación y lo tendría que entender, ¿no? Bien, vamos a terminar esta primera media hora, porque le voy a dar pase al siguiente expositor para que profundice más cuáles son las verdaderas causas de los celos. Entonces, pero vamos a poner un ejemplo de cómo se manifiestan los celos y cómo yo lo puedo poner en su justa medida. Supongamos que yo esté llegando a mi casa y en la esquina encuentro a mi pareja con un hombre conversando muy alegremente, muy íntimamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción ante esa situación? Antes, el que le habla personalmente increpaba a esa persona. Tenía una reacción negativa y equivocada, le hacía pasar vergüenza a mi pareja. Entonces, esos son sentimientos de celos en exceso que yo los tenía. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ahora? ¿Cómo sé de qué forma puedo ponerlo o puedo utilizar esta parte que es útil? Que yo lo tenía en exceso demasía y que era un vicio, siempre me comportaba de la misma forma. Ante esa misma situación, lo que uno tiene que hacer es modificar su forma de pensar, o sea, ejercer un control del pensamiento. El sentimiento está, mi sentimiento de celos. Pero ese sentimiento de celos, como lo tenía en exceso, hacía que yo generara pensamientos negativos. Pensaba, ¿quién será ese tipo? ¿No? ¿Por qué conversa tan alegremente con mi esposa? ¿Y mi mujer por qué permite eso? Entonces todo era negativo. Entonces, esa forma de pensar negativa es como si fuera el timón que lleva al cuerpo a obrar. Influye sobre el cuerpo físico. Así como transmitimos los pensamientos negativos al cuerpo físico, igual también obramos en esta parte de la voluntad, obramos de esa forma. El sentimiento es en exceso, el pensamiento negativo, mi voluntad o mi forma de obrar o accionar también es negativa. Reacciono mal. Y ahí se ve el grado
de impulsividad, violencia. Más calmado, pero con el pensamiento también me estoy haciendo daño yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Modificar mi forma de pensar. Si antes generaba pensamientos negativos ante la situación que me está sucediendo, entonces tengo que crear o elaborar pensamientos de tranquilidad, de calma, cálmate, hacer un diálogo interno con uno mismo. No te consta que no hay nada equivocado. Cuando ya estés en tu casa conversarás con tu esposa. No estés humillando ni haciendo ridículo de los demás. Entonces, esos son pensamientos negativos, positivos, que yo lo estoy transmitiendo a mi cuerpo físico. Y esos pensamientos que yo estoy generando de calma, de tranquilidad, van a hacer que yo vaya tranquilo y no obre mal. Y siga generando esos pensamientos positivos, porque cuando yo genero esos pensamientos positivos de calma y tranquilidad, entonces en el momento propicio voy a conversar con ella sin pensar mal. El tema es que pensamos mal y la otra persona como alma, como espíritu también percibe. Uno percibe cuando uno está alegre, uno percibe cuando está molesto por los gestos, ¿no? Entonces, acá es muy importante ejercer un control sobre la forma de pensar, modificar esos pensamientos que antiguamente utilizábamos por pensamientos siempre de tranquilidad, de calma. Hay que aprender a calmarse y practicar. Si yo no aprendo a calmarme, no me sirve o no les va a servir todo lo que acá estamos enseñando. Y yo en varias oportunidades he podido ejercer un control del pensamiento, pero no en todas. Pero ahí estamos, en esa lucha diaria, por lo imperfecto que somos. Quiero estar mejor con mi familia, en la sociedad, con mis amigos, con mi compañero de trabajo. Quiero tener mejor relación. Quiero mantener mi armonía, mi paz interior. ¿Y cómo la voy a mantener? Ejerciendo un control de mi pensamiento y modificando la forma deficiente que tenía antes por una nueva, que son pensamientos positivos. Bien, creo que ya este ejemplo, ojalá que les sirva para que ustedes más o menos también lo practiquen, porque todo está en el pensamiento. El pensamiento es acción. Ustedes cuando comiencen en esa práctica diaria a modificar esa forma de pensar, el cuerpo se calma, se tranquiliza, todo. Van a comenzar a encontrar resultados, van a comenzar a manejar las situaciones. Y les va a ser mucho más fácil manejar otras situaciones que antes nos hacían sufrir. Bien, quería hablar más o menos de unos casos de superación de problemas psicosomáticos por sí mismo, sobre este sentimiento de celos, ¿no? Esta es una investigación científica que la ha hecho la Academia Filosófica de La Plata en el año 1993. El efecto que tenía la persona en el cuerpo físico del síntoma era alergia bronquial. Las causas, sentimiento de celos y rencor. La edad de la persona, 45 años. Una señora a los 33 años de edad sufrió de alergia bronquial. Todo comenzó con la infidelidad de su esposo, que por el sentimiento de celos elaboró pensamientos negativos durante ese tiempo. El sentimiento de celos en exceso hace que generemos malos pensamientos y además viene acompañado por ese deseo de animosidad, rencor y venganza. Siendo eso lo que le transmitimos al cuerpo físico y tenemos como consecuencia efectos, en este caso era alergia bronquial. Debemos aclarar que la persona fue modificando progresivamente su pensamiento y que de nada le servía estar alimentando esa situación equivocada para ella misma. En el término de 2 meses superó esta afección y su médico personal le retiró la medicación.
Entonces acá está comprobado científicamente que cuando uno va modificando su forma de pensar y también utilizando el razonamiento, porque es un hecho que ya sucedió y que no está en nuestras manos poder cambiar esa situación, entonces, ¿de qué me sirve estar generando pensamientos negativos o generando pensamientos de venganza? No me sirve. Al contrario, me está restando salud. Estoy enfermando más mi cuerpo. Estoy creando más problemas psicosomáticos en mi cuerpo, que ya no va a ser alergia, va a ser otras cosas. Entonces, acá hay una comprobación científica, como lo vuelvo a repetir, cómo uno mismo, por sí mismo, aplicando este conocimiento, puede superar esa alergia bronquial y cualquier otro tipo de alergias. Entonces, este es un caso de superación de problemas psicosomáticos del año 1993 de la Academia Filosófica de La Plata. Profesor, perdón, el último. Entonces, los celos, entendemos como que la persona entiende que aquello a lo que siento, que celo, a lo que celo, es de mi propiedad, es aquello que es de mi propiedad, y esa sensación de pérdida es la que a mí me hace sufrir, en la que yo puedo ver que aquello que yo creo que me pertenece o que es mío, lo puedo perder, y en realidad, como decía usted, si uno pierde o si me pertenece o no me pertenece, ¿qué me une? ¿Qué vínculo me une realmente? ¿No? Tendría que analizar todo el contexto. Sí. Claro, otro concepto equivocado que tenemos es que cuando nosotros tenemos una relación de pareja, creemos que somos los dueños, ¿ya? Que es como que dice la canción, mi propiedad privada, ¿no? Te voy a poner un sello en la frente. Entonces, ese es otro concepto equivocado. Ahí no estaríamos respetando la libertad que tiene cada uno. ¿Por qué yo tengo que respetar la libertad del otro? Porque a mí me gustaría que respeten mi libertad también. ¿Cierto? Entonces, ese es el gran error o la equivocación que tenemos, que nos creemos dueños de la otra persona. Y si lo llevamos en un análisis más profundo, si nosotros comenzamos a vernos como alma, como espíritu, nos vamos a dar cuenta que no somos dueños de nada, ni de este cuerpo físico, porque también lo vamos a dejar. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, ¿a qué viene ese concepto equivocado de que creemos ser dueños de muchas cosas? Significa, ¿no?, desapegarse un poco o no ser... Para no estar sufriendo. Sí, ¿no? Porque eso nos lleva al sufrimiento. Cuando yo me creo dueño de algo, nos lleva a sufrir. Apegado a ello, creo que me pertenece. Claro. Cuando no lo tengo, o ya no está, o lo pierdo, creo que lo pierdo, voy a sufrir. Claro. O no responde en la medida como yo quiero. Claro. Y estoy viendo amenazas en todo momento. La persona que celosa ve amenazas, como usted, la respuesta a una amenaza real, y ve en todo momento, hay amenazas por todos lados. Porque te vas a hablar por teléfono, porque te tomas tanto tiempo, con quién estuviste, interrogamos a las personas. Entonces, el problema es uno en definitiva. Ahora, nosotros tenemos ese concepto también equivocado, que siempre estamos echando la culpa a todo lo que nos rodea, ¿no? Que ella es la que me hace causar celos, ¿no? O mi primo, o cualquier familiar. Entonces... dame mi celular, dame la clave de tu celular. Acá el tema es nosotros cómo interpretamos los acontecimientos de la vida que nos vienen sucediendo. ¿De qué forma lo interpretamos? Nosotros somos la causa, porque yo soy el que tomo la decisión de enojarme, de molestarme, de alterarme, pero también puedo tomar la decisión de calmarme y de razonar y buscar la solución más correcta. Entonces, nosotros, mediante este sentimiento de la voluntad, que es la libertad de querer hacer o no querer hacer,
Siempre estamos tomando decisiones. Entonces, la decisión está en uno, pero mayormente por costumbre o conceptos equivocados, estamos echando la culpa, por tu culpa esto, por tu culpa el otro. Lo último. Hay unas personas que creen, dice, a ver, dame la clave de tu celular si no tiene nada que ver. Y por ahí me puede encontrar algo así. Bien, voy a dar pase al próximo expositor para que exponga un poco más. Una pregunta. Ya, un momentito. Bien, hasta ahí vamos a dar por concluida la conferencia y vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? A las preguntas y por orden y disciplina, disculpe, usted me quería hacer una pregunta, pero si quería ordenar un poco la clase, comience usted con su pregunta, por favor. Profesor, una consulta. En su exposición menciona de que los celos se da por un caso real o irreal o imaginario. Ya, teniendo en cuenta de que los celos es un sentimiento inherente a todo género humano, hombre y mujer. Pero sucede lo siguiente, de que uno es más reactivo ante la pareja, está conversando con alguien, un amigo o puede ser una persona del sexo opuesto, y nos nace ese celo, o sea, está en mí, aflora. ¿Y qué sucede? De que con el conocimiento, como usted estaba mencionando, yo puedo tomar la calma, la tranquilidad, puedo llegar a un diálogo, pero ¿qué sucede? Que yo espero y converso con ella y no me escucha. Y me aflige mucho más todavía, me angustio, porque ya estoy pensando de que de verdad está teniendo una relación ya con él, ya me están haciendo, o sea, me aflijo. Debo llevar a su justa medida, sí, pero este es un caso real. ¿Qué recomienda? A ver, ¿qué es lo que podríamos hacer en ese caso? Si la pareja no le escucha o no llegan a una reconciliación o a una armonización de ustedes, es porque yo siempre estoy generando pensamientos negativos. Es como si fuera una guerra mental. Nunca voy a llegar a un acuerdo con ella. Cuando yo deje de pensar mal, ahora, para que yo compruebe que sea real el hecho, yo tengo que agarrar varios elementos y constatar que en realidad es real. Porque a mí no me consta. Son sospechas, son chismes que me han venido a decir, pero a mí no me consta. ¿Y si es real? Si yo compruebo realmente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ante cualquier situación estresante, lo primero que uno tiene que hacer es lo que le dije, el pensamiento de calma y tranquilidad, para poder encontrar y dar una solución correcta. ¿Cuál es lo correcto? Ya uno toma la decisión. Plantear qué es lo que me conviene. Claro, entonces, por ahí puedo perdonarla. Puedo tomar la decisión de perdonarla y darle otra oportunidad. Como también puedo dejarla en libertad. Separación. Entonces, ya está en la decisión de cada uno. El tema es no perjudicar a la otra persona ni perjudicarse uno. Siempre buscar un equilibrio, una armonía. Porque mayormente esos problemas, ¿cómo terminan? Con insultos, con gritos, golpes, la comisaría. Porque ahí se manifiestan todos estos sentimientos. Genera rencor. Claro. Entonces, por eso, no solamente ante los sentimientos de los celos, ¿no? Sino ante cualquier hecho estresante que se manifieste por estos sentimientos, uno siempre tiene que ir aprendiendo a practicar la calma, la calma. Si yo no consigo dominarme o practicar la calma, me va a ser muy difícil trabajar por los demás sentimientos. Difícil. Entonces, todo está en el pensamiento. Elaborar siempre esos pensamientos de calma, de tranquilidad. Llamarse la atención a uno mismo, hacer un diálogo interno con uno mismo, porque va a ser muy beneficioso. ¿Alguna otra pregunta más?
Usted habló en su exposición y mencionó la palabra amor. Por lo que yo voy comprendiendo, la palabra amor está muy trastocado y no se comprende realmente la dimensión de ese sentimiento. Y yo creo que en una pareja no existe amor. A mí me parece que lo que existe son afectos, son intereses, son celos. Entonces el verdadero amor no puede ser eso, de celar a la persona. El verdadero amor yo creo que es mucho más profundo y que no tiene nada que ver con las actitudes que tiene uno con respecto a la otra persona o con respecto a las personas o a las cosas. ¿Usted cómo nos podría profundizar ese aspecto? Hay una ley moral que es la ley de amor, de justicia y de caridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevemos a la práctica la justicia, cuando vayamos en el camino del conocimiento de sí mismo y vayamos comprendiendo lo que en realidad es la justicia, entonces por ahí ya vamos a estar un poco más cerca a practicar la caridad. Y de la caridad ya vamos a dar un paso a en realidad saber lo que es el amor. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿No? Es el respeto que yo tengo hacia la otra persona. Entonces, ¿cómo respeto yo a la otra persona? ¿Es justo que yo bote la basura a la calle? ¿Es justo que saque mi basura a horas inadecuadas? ¿Es justo que yo me cruce la pista cuando el semáforo esté en rojo? ¿Es justo que yo esté gritando a mis hijos? ¿Es justo que yo los amenace? Si no comes, ya sabes, no te voy a dar esto, o los chantajee. Entonces, cuando uno va analizando su vida cotidiana, va profundizando si es justo o no es justo lo que está haciendo. Entonces, por ahí está en el camino de ser más caritativo con el otro. Entonces, es un tema muy profundo. O sea, nosotros, todas esas malas tendencias o esas malas pasiones a través de todos estos sentimientos en exceso, cuando vayamos poniendo resistencia a esas malas tendencias, a esas malas pasiones, entonces vamos a ir adquiriendo más virtudes. ¿Por qué? Porque estamos encaminándonos hacia el camino del bien. Y cuando nos encaminamos al camino del bien, no voy a perjudicar al prójimo ni me voy a perjudicar yo. Va a haber un equilibrio, una armonía. Y al estar yo en armonía, también me pongo en armonía con toda la creación. Y lo que voy sembrando, voy a ir cosechando. Y si ahora me están pasando cosas negativas, es porque he hecho siembras equivocadas. Me corresponde cosechar cosas negativas. Hay una frase que uno escucha siempre y dice, es que si yo te celo es porque te quiero, porque te amo. Para mí, o sea, no, yo creo que no va con la razón eso. Si yo realmente amo o quiero a una persona, yo no tengo por qué tendría que juzgar sus actitudes, ¿no? O usted Claro. ¿cómo interpreta eso? Claro, está bien tu forma de pensar, ¿no? Porque ¿cómo uno debe comportarse con la pareja, no? Primeramente, aplicarle las virtudes, ¿no? Tenerle paciencia, tenerle indulgencia, no ser orgulloso en exceso, querer imponer mis costumbres, mis ideas. Que no se vista como él. Claro, o imponer que no se vista como a mí no me gusta. Entonces, hay muchas actitudes equivocadas que tenemos que nos parece correctas, como por ejemplo, otro concepto equivocado dicen, pero esos altibajos en el matrimonio es normal, después ya viene la reconciliación. Entonces no sería respetar también de la otra persona, también no tendría que, por ejemplo, si tu pareja se pone un escote muy pronunciado, entonces tampoco no respeta, o sea, hasta dónde, cuál es el límite, cómo tendría que conversar con la otra persona
los acuerdos que tendríamos que tener, porque yo puedo actuar en función de lo que yo soy, de lo que yo pienso y siento, pero la otra persona también va a actuar en función de lo que piensa y siente, y a veces esa forma de actuar y puedo yo interpretar que a mí ese ejemplo, ese ejemplo que la pareja se quiera poner un vestido o algo muy escotado, a mí me sentiría, oye, ¿por qué así? Estás buscando mirar. ¿Es tu caso? ¿Te sucede? Me ha pasado. ¿Y cómo lo manejabas? ¿Te causaba sufrimiento? Me molestaba, lo he expresado. ¿Sufrías? Lo he expresado, sí lo he dicho. Tenía miedo a perderlo, ¿no? Lo he expresado, sí. Evidentemente jala mirada, porque, no es. Entonces, sí, uno tiene que aprender a respetar. Es un problema, es un tema de. ¿Tú has tratado de hacerla cambiar? No, simplemente lo he expresado. Ya. Pero hay una cosa que en el tiempo también uno ve cuáles son esos vínculos que me unen a cada una de las personas. Realmente, ¿cuál es el vínculo? ¿Por qué estoy unido? ¿Qué me une a esa persona en el fondo? ¿Qué hay? Entonces encontré que realmente el vínculo era algo mucho más material o carnal, por decirlo, que algo más serio y formativo. Claro. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta siempre, tanto en relación de pareja o los vecinos o todo nuestro entorno, siempre hay que mirarlo como un espejo hacia nosotros. Mayormente estamos viendo los defectos de los otros. Y siempre hay que tener bien en claro que nosotros no vamos a cambiar a nadie. Ni a la pareja, ni al papá, ni al... No. Lo que debemos empezar a cambiar somos nosotros. Y cuando nosotros comencemos a cambiar utilizando esta metodología y este conocimiento, entonces nosotros vamos a servir como un ejemplo para nuestros hijos, para nuestra pareja. Porque vamos a perder el tiempo queriendo hacer cambiar a los demás. Y eso nos va a traer sufrimiento. ¿No? Porque han escuchado a las parejas que dicen, están con una pareja y la dejan, están con otra, entonces entra una tercera, una cuarta, yo lo voy a hacer cambiar. ¿Han escuchado alguna vez que dicen así o no? No, sí, conmigo va a cambiar. No, es engañarse. Cada uno tiene su forma de pensar, sentir y de actuar. Entonces cada uno toma la decisión en qué momento va a cambiar. Y eso, ténganselo por certeza y por seguro que no vamos a cambiar a nadie. ¿Alguna pregunta más? Por favor, bueno, los celos se relacionan mucho con las parejas, pero yo sé que también hay con los amigos, celos en el trabajo, hay celos en cuestiones materiales, pero dentro de todo ello a veces uno no ve más allá, y ahí yo creo que también, así como en los celos, se manifiesta un egoísmo del ser humano, es el que perjudicamos o dañamos a la relación en conjunto. Por ejemplo, si es entre parejas y de por medio hay hijos, los hijos sufren esos conflictos, los padres, los hermanos, la familia entera sufre por esa relación o esos celos en exceso que hay en las parejas. ¿Cómo usted podría un poco más explicarnos de esos temas o qué deberíamos hacer? Claro, es correcto, se manifiesta también el sentimiento de egoísmo, porque ante esas actitudes equivocadas que hago yo en la vida, yo atraigo un montón de sufrimiento, ¿no? De mis hijos, de la persona que es celada. Entonces, sí, hay egoísmo. Y miren que es muy importante cuando uno dice, no, son mis seres queridos. Pero ese es de los labios para afuera. Contradictorio. Claro, porque en el fondo le estoy causando sufrimiento. Le estoy causando sufrimiento, ¿no? Y algo muy importante también, que estamos sujetos a esta ley. Si yo causo sufrimiento, a mí también me van a causar sufrimiento. Entonces, lo que predomina bastante en este mundo y hace que nuestras actitudes y nuestros pensamientos sean equivocados
lo que predomina más son estos sentimientos, ¿no? El orgullo y el egoísmo, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre egoísmo. ¿Y los celos me puede causar malestares en el cuerpo físico? Claro, como el ejemplo que hemos, la investigación científica de la Academia Filosófica de La Plata, que hemos hablado de la alergia bronquial que padecía esta señora, ¿no? Fue a los cursos y modificó su forma de pensar, se dio cuenta de que generando pensamientos negativos o de venganza o de rencor, no conseguía nada. Porque un celoso debe tener problemas al corazón, o no necesariamente. No necesariamente, o sea, depende de la elevación del sentimiento de cada ser. O sea, de acuerdo a la elevación de su sentimiento de cada ser, es la calidad del mensaje que envía al cuerpo físico. Entonces, ¿dónde se aloja ese mensaje? En la parte más débil de cada uno. Por eso es que hay una gama o un badaje de problemas psicosomáticos, ¿no? Porque de acuerdo a la calidad del mensaje y dónde se aloja, entonces ahí produce el efecto psicosomático, ¿no? Y como puede ser un dolor de cabeza, alergias, gastritis, diferentes efectos que se producen en el cuerpo. O sea, por exceso de celos uno puede tener dolor de cabeza, otros pueden tener estados depresivos, otros